Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Hermoso día que ha hecho el Señor, 4 de octubre del año 2020. Y entramos a nuestra primera media hora. Y antes de comenzar les voy a pedir dos cosas. Primero, que los que están ahí les pongan un dedito para arriba, que están ahí, que estamos conectados. Y también les digo que lo tuve que poner así, acostado o ladeado, como se dice, porque tengo que tenerlo conectado porque queda poca carga. Entonces espero que estén viendo bien. Si están viendo bien, si están conectados, pongan el dedito para arriba. Si hay algún problema, escríbanme. Bueno, vamos, la segunda cosa, vamos a comenzar orando. No hay ni un dedito para arriba, no se ve. ¿Alguien me ve? ¿Estamos conectados? No hay amén. Gracias, hermana Jimena. Hermana Jimena, gracias. Ahí aparecieron, bien. Gracias, hermanos. Vamos a orar, póngase en oración y decimos: Padre eterno, Padre misericordioso y bondadoso, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos y rogamos que usted pueda bendecir esta media hora de preguntas y respuestas, Señor, y que todos los hermanos que están conectados y los que se van a conectar, Señor, puedan ser bendecidos. Limpia nuestro corazón de todo odio, rencor, raíz de amargura, Señor, que no nos permite gozarnos de su palabra, Señor, y de su consejo. Padre eterno, damos gracias y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo acá no tengo preguntas, pero sí quiero hablarles de un tema que indudablemente va a afectar en forma importantísima la vida de la Iglesia. Esta semana, en la Cámara de Diputados se aprobó una ley antidiscriminación, que es una ley tiene tres nombres: ley antidiscriminación, ley contra la incitación al odio, ley contra el negacionismo. Bueno, esta ley fue aprobada en la Cámara de Diputados y en esta semana entró a discutirse ya en el Senado. ¿En qué consiste esta ley? Brevemente, decirle que será penalizada cualquier crítica contra el aborto, contra la homosexualidad, contra la eutanasia. La Biblia será calificada como un texto que discrimina y difunde odio. Y será castigada toda persona que niegue o no esté de acuerdo con que la dictadura militar de Pinochet no violó los derechos humanos o violó los derechos humanos. Si usted dice no fue tanto o que tuvo algo positivo, entonces usted va a ser sancionado. Ahora, según la hermana Marcela Aranda, que ella tiene una página que se llama Observatorio Legislativo Cristiano, que ahí pueden sacar más detalles, declaró en una conversación con un youtuber que este proyecto significa cierre de iglesias. No 2 años más, no. Si se aprueba en el Senado, la promulgación de la ley serán 6 meses. O sea, estamos hablando del 2021, en comenzar la aplicación de esta ley. Entonces, ¿qué significa cierre de iglesias? La eliminación de la oposición política.
eliminación de la libertad de expresión, la libertad de ideas religiosas, la libertad de ideas sociales, la libertad de ideas políticas e ideas sobre la historia de Chile. Entonces se está configurando ya desde un punto de vista legislativo, legislar lo que es políticamente correcto, que no necesariamente significa lo moralmente correcto, o lo históricamente correcto, o lo democráticamente correcto. No. Significa lo que se está imponiendo ahora, la nueva religión de las Naciones Unidas, que se llama ideología de género. Esto es totalitarismo político y dictadura ideológica. Nosotros no percibimos, porque no nos han llegado las consecuencias duras y prácticas de esta ley. Pero yo quiero decirle que si hoy día se discrimina en los medios a los evangélicos, y las únicas noticias que se dan de los evangélicos es cuando un pastor roba, cuando un pastor no paga el arriendo, cuando un pastor hace tonterías, usted solo se puede imaginar lo que va a hacer con esta ley. Entonces, para que tomemos la medida de esta ley, de lo que viene en términos prácticos, se amordaza a la prensa. Es una dictadura ideológica, un totalitarismo político y amordazamiento de la prensa. Fíjese que en la Cámara de Diputados, cuando se votó esta ley, votaron 76 diputados a favor, 36 en contra y 23 abstenciones. Los 76, indudablemente, el centro, y por centro, digamos, Partido Radical, Democracia Cristiana, y todo a la izquierda, más algunos parlamentarios de derecha, votaron a favor. Los 36 en contra son un buen número de diputados de UDI y Renovación Nacional, tal vez algún más, y 23 abstenciones que son UDI y Renovación Nacional. Es decir, este proyecto pasó por mayoría de la izquierda y algunos diputados de derecha. Y la derecha fue dividida, algunos se abstuvieron y otros votaron en contra. Es decir, si lo dijéramos así, regalamos la Cámara de Diputados para que la izquierda, más algunos diputados de derecha, voten lo que quieran. Y votaron esta ley. Ahora, esta ley fue por mayoría simple. Hubo voces que dijeron, visto que se implica en esta ley los derechos de expresión, los derechos de culto, los derechos democráticos, esto debería tener una mayoría de 2/3 en las dos cámaras. Pero decidieron que es por mayoría simple. La única ley dentro de este conjunto de ley, el aspecto que se votó con carácter, respetando, digamos, la votación constitucional, es la ley de libertad de prensa, que tiene un rango constitucional. Entonces se exigieron los 2/3. Aún ahí se aprobó con 2/3 amordazar la prensa. Sí, ellos tienen mayoría absoluta y mayoría por 2/3. Entonces, hermanos, si usted quiere informarse de los detalles de esta ley, porque los detalles son escalofriantes. Si usted dice que la Biblia dice que la homosexualidad es pecado y que hay una condena, porque el pecado se paga con una condena, etc., usted está incitando al odio. Si alguien dice, yo me sentí afectado por esa predicación de ese pastor
pastor ha herido mi personalidad, el tribunal va sin mayor apelación, nada más. Usted va preso. 3 años creo que son. Va a haber que informarse sobre eso. ¿Qué significa esto? Significa que si yo digo que Dios hace juicio y alguien se siente mal, me va a los tribunales, me dice que yo estoy odiando porque como yo no creo voy a juicio. ¿Qué? Así va a ser. Y el tribunal va a decir, te va preso porque está incitando al odio. Si yo dijera o opinara, opinión nada más, históricamente, porque muchos lo han dicho, ya la dictadura militar violó los derechos humanos, pero fue un avance económico. No, usted va preso. Esa es la situación. Es decir, en el colegio, en la escuela se va a enseñar eso. No hay un debate histórico. La democracia significa que yo tengo una evaluación histórica, otro tiene otra evaluación histórica y tiene todo el derecho a exponerla, aunque sea muy contraria a la mía. Pero porque es contraria a la mía, yo no tengo derecho a decir quédate callado y te pongo los tribunales encima y te vais preso 3 años. O tú pastor, o tú cristiano, o tú católico, que dices que el aborto es un asesinato y que la homosexualidad es pecado, y lo dice la Biblia, entonces tú no me puedes ofender así porque alguien se va a sentir ofendido, te ponen tribunales y te dan 3 años, sin mayor apelación. Si alguien me dice que estoy exagerando, examine el proyecto que se aprobó en la Cámara y se está discutiendo en el Senado. No es que va a salir mejor en el Senado, hay riesgo que salga peor. Entonces, infórmese. Todas estas cosas van a afectar a la iglesia, la vida de la iglesia. No podemos decir que esto no va a afectar a la iglesia porque más de un pastor y más de una iglesia, no, es que yo no voy a predicar esas cosas. ¿De acuerdo? Yo voy a predicar a Cristo. Amén. Predica a Cristo. Todas las iglesias predican a Cristo. La iglesia cristiana estoy hablando. Otras no, otros predican sus propios apóstoles y profetas. Bueno, pero no voy a predicar que eso es pecado. Mientras en la iglesia yo tengo homosexuales, yo tengo familias que están con hijos que están negando su sexualidad, o con hijas que son lesbianas. ¿Qué consejo le puedo dar a esos padres? No puedo dar consejo, porque si yo digo que estoy en desacuerdo y les enseño la Biblia, yo estoy discriminando. Y esos niños me pueden ir a acusar. ¿O no? Esa es la situación. Eso permite que toda la ideología de género se meta en la iglesia y tenga el derecho a no ser criticado legalmente. Eso es acallar la iglesia. Eso es dejar a la iglesia, mutilarla ideológicamente, teológicamente. Mutilar la predicación del Evangelio. Eso es. Aquí se está haciendo algo que históricamente lo que hizo el comunismo, donde se impuso, lo que hizo el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, y lo que hizo el catolicismo romano en el medioevo europeo, año 1000 o año 800 al año 1500,
por siglos con la Inquisición, hoy se está haciendo lo mismo, imponer lo religiosamente correcto en el tiempo del Vaticano, y en el fascismo y en el comunismo, lo políticamente correcto, se está imponiendo, pero en vez de palos, en vez de quemar vivo gente y en vez de meterlos en campos de concentramiento, se está haciendo con la democracia. Diputados y senadores elegidos democráticamente están votando tener una ley totalitaria que va a decidir el futuro de nuestro país. Es extraordinario lo que está sucediendo. Lo que impuso el fascismo, lo que impuso el nazismo, lo que impuso el catolicismo romano con la Inquisición, cárceles y otros con el campo de concentración, se está imponiendo con la democracia. Por lo menos nos da la posibilidad de saber quiénes votan por esto y orar por ellos para que se arrepienten. Porque lo que están haciendo es un daño que no tenemos idea de las consecuencias que va a sufrir el país. Están aprobando una nueva inquisición ideológica, política, ideológica y política. Y esta es una inquisición ideológica y política que se viene promoviendo por la ONU. La ideología de género es, según la ONU, un nuevo derecho humano que está sobre los derechos fundamentales, sobre los derechos naturales, como el derecho a la vida, el derecho de expresión, el derecho de culto. La ideología de género está como derecho, según la ONU, sobre esos otros derechos. Entonces es una dictadura. Y mientras nuestros diputados aprueban estas leyes, yo me atrevería a decir satánicas, los medios nos han entretenido con la pandemia y nos han encerrado para salvarnos del virus que ha matado a poco más de 1 millón de personas en el mundo y ha contagiado a 30 millones de personas en el mundo en 6 meses, sobre una población de 7.000 millones de personas, de seres humanos que vivimos en la Tierra. Pero lo han aprobado en silencio, si no es por algunos observadores como ¿cómo se llama? Como Marcela Aranda y otros youtubers que comenzaron a hablar de esto la semana pasada o hace 2 semanas atrás. Nadie tendría idea lo que está aprobando nuestros diputados elegidos democráticamente. Porque ni siquiera aquellos que están en contra en la Cámara de Diputados han hecho alguna declaración sobre lo que está sucediendo en la Cámara. ¿Por qué? Porque si no están de acuerdo, no se le ve el peso a esto. Entonces, tenemos que el gran problema, ¿cuál es? Mañalich que hizo no sé qué cosa. Pero esto no parece. Acabo de leer anoche o esta mañana que se asesinó a una persona en Coyipulli. Un grupo que llega, dispara a un grupo de trabajadores que vienen en una camioneta y muere el chofer con un balazo en la cabeza. Esto no sale. No sale. Entonces, la prensa nos tiene entretenida en cosas, mientras la Cámara y lo que está sucediendo en el país está sucediendo otras cosas. Y nuestra Cámara está aprobando otras cosas. Junto con esto está la ley ESI. Te dirás, ¿qué es lo que es la ESI? ESI es
Educación sodomita para la infancia. Significa educación sexual integral. Y yo la denomino educación sodomita a la infancia. Porque de eso se trata. Y esa ley está muy avanzada. La autonomía progresiva de los niños, de la infancia, que 2 años atrás o 1 año y medio atrás fue rechazada, se ha vuelto a reproponer. Y tiene muchas posibilidades de ser aprobada. Porque si fue aprobado esta ley antidiscriminación, anti todo, los otros tienen espacio y votos. Entonces, esta ley es parte de lo que es la agenda, ONU 2030, que significa el plan de la ONU 2020-2030. Si alguien que interesado en detalle en esto, ponga, ¿cómo se llama? Perdón. Ponga Agenda 2030, ONU, y ahí le van a salir varios detalles con cuál es la agenda, con palabras muy hermosas, muy hermosas. Por ejemplo, decir, la salud reproductiva de la mujer tiene que ser consolidada. Pero en boca de la ONU y de los gobiernos actuales, ¿qué significa la salud reproductiva? Significa aborto libre. Eso. Sustentación ecológica. Oh, bonito, hermoso. ¿Quién no quiere eso? No. ¿Pero qué significa? Significa destruir los aparatos, ¿cuánto se llama? El aparato industrial de cada país para que el capitalismo ecológico entre a dominar la economía a través de préstamos y endeudamiento. O sea, estamos pasando a una nueva dominio económico. Entonces es ecológico, pero es carísimo. Y tienes que destruir toda la matriz productiva que se tiene. Y esa transformación puede llevar años. Y la ONU lo quiere obligar que en el 2030 esto esté consolidado a nivel internacional. Es que no solo se trata de pérdida de trabajo, no, se trata de cambiarlo. ¿Por qué? Porque el nuevo capitalismo es un capitalismo ecológico. No es el socialismo, es el nuevo capitalismo ecológico. Entonces, esta es una agenda 2030 que, si no recordamos mal, el ministro del Exterior de Piñera en julio 2019 llegó a un acuerdo con la señora Silvia Rusk, que es representante de la ONU en Chile y creo que es para las Américas o para América del Sur. Y llegó a un acuerdo en que este gobierno iba a imponer la Agenda 2030. Y en una entrevista en el Canal Nacional, ella lo dijo así, sin decoración. Creemos que Chile va a ser el experimento para América Latina de los resultados y la imposición de la Agenda 2030. Más claro dónde. Y estas leyes son parte de esa agenda. Entonces, yo quiero decirle, hermanos, si alguien dice, por mí o por otro, que nos estamos metiendo en política, yo digo no. Es el Estado con sus leyes que se está metiendo a decidir qué hace y qué no hace, qué predica y qué no predica la Iglesia. Algunos lo van a aceptar, allá ellos. ¿Qué dijo el apóstol Pedro a los líderes judíos, sacerdotes, fariseos, escribas, cuando le dijeron, no prediquen más en ese nombre?
porque a ellos les hacía mal. Los ponía en tela de juicio, porque ellos lo hicieron asesinar. Vean ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Y Martín Lutero dijo, cuando la batalla está que arde en un frente, llamémoslo teológico, y la iglesia se va por otro lado, es señal de cobardía. Si el tema que nos va a imponer el Estado es que el aborto es un derecho humano, que la homosexualidad es un derecho humano, y yo como iglesia tengo que decir sí, y no digo que sí, voy a la cárcel. Soy una iglesia mala, que no ama. Pero si digo de acuerdo, ya. Porque para nosotros el problema es Cristo. Entonces estamos haciendo lo que dice Martín Lutero. No estamos en el fragor donde está el enfrentamiento y nos hacemos los lesos, y eso habla de cobardía. Así que, hermanos, tiempos peligrosos están delante de nosotros a pasos. Yo los invito, si quieren mayor información, vean el canal o el de Marcela Aranda o cualquier otro. Pongan la ley y va en cuanto se llama en el canal del Senado o de la Cámara de Diputados, también para informarse. Es necesario que entendamos cómo viene la mano. Así que, hermanos, no nos hagamos los lesos, porque ya nuestros hijos están siendo presionados a aceptar eso. No es legal, no es currículum legal, pero si usted alega, su hijo lo dejan afuera. Pero el día que sea legal, aunque usted alegue, sus hijos tienen que hacer la clase de género, se llama, o la clase de antidiscriminación. Es obligatoria, va a ser obligatoria. Hoy día no lo es. Así que, hermanos, yo termino con esto y les pido que estén orando por la iglesia, por nosotros ante el Señor, para que nos dé coraje, sabiduría y mucho amor para enfrentar los tiempos salvajes y brutales que vienen. Oremos para cerrar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este tiempo, y ante su santa presencia queremos poner esta ley, Señor, que va a reprimir de alguna manera la predicación de la iglesia, Señor, y la existencia misma de la iglesia. Pedimos y rogamos, Señor, que usted nos bendiga, y siempre estamos confiados en la promesa que Cristo declaró, que Él construirá su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Confiamos en esa promesa y sabemos que hay un costo que pagar por fidelidad, por amor, que usted ponga en nuestros corazones, Señor, ese gran amor y disponibilidad para sacrificarnos por nuestra fe y por la bendición de tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Padre, se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver la segunda parte. No hay alabanza. Y quiero iniciar con vamos a iniciar el culto. Padre eterno, este tiempo de culto le pedimos y rogamos la guía del Espíritu Santo, Señor, para que usted pueda bendecirnos, si usted quiere, según su buena voluntad, y perdonando nuestros pecados y nuestra maldad, para que
en nuestro corazón no haya tropiezo para amar, entender y obedecer su santa palabra. En sus manos quedamos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, yo tengo varios avisos y hay también una buena noticia. Una noticia a nivel así del Evangelio. ¿Ya? Primero, como siempre, hermano, lea, estudie y obedezca su Biblia. Buenos días, hermanos. Hermana Jimena. Amén. Bien. Noemí, Daniela, todos bienvenidos. Carmen Burgos, leo ahí. Noemí, Daniela, Anita, Jimena y otros que no me recuerdo en este momento. Que el Señor los bendiga. Y como decía, lea, estudie, practique, obedezca su Biblia. Esa es nuestra vida. Segundo, ore por los hermanos. Necesitamos mucha oración. La iglesia necesita mucha oración. Hermanos, más allá de los problemas personales, como iglesia. La oración de Efesios, de Pablo, que pide la iluminación y entendimiento, haga la suya. Adécuela a esta iglesia y diga, yo quiero que los hermanos crezcan, entendiendo y amando y obedeciendo su palabra. Necesitamos mucho eso, hermanos. Y ore por sus enemigos. Ore por sus enemigos, los que persiguen, los que le tienen mala, los que le dicen garabatos, los que le ponen la música y no la dejan dormir. Ore por ellos. El Señor los puede convertir y su corazón no se llena de amargura. Y tercero, predique el Evangelio a toda criatura. La oportunidad que tenga, predique el Evangelio. Comunique el Evangelio. Eso va a ser de honra y gloria para el Señor. Otro, ofrende. Ofrende para la gloria de Dios, según lo haya hecho prosperar el Señor. Esos son los términos del Nuevo Testamento. Llamémoslo así. Ora al Señor, preguntándole al Señor que le diga con cuánto se queda del dinero que Él le ha regalado. Por trabajo, por pensión, por esto, pero Él le ha regalado. Invirtamos las cosas. Yo no le estoy dando a Dios. Es Dios el que me está dando a mí. Es Dios el que me está permitiendo que con eso, esa ganancia, ese dinero, etcétera, me permite vivir. Es Dios que me está permitiendo eso. Entonces pregúntele, ¿cuánto quieres que yo me deje para vivir? Y lo que le diga, el resto va para Él. Porque es de Él, ¿o no? Amén. Amén, dijo toda la iglesia. Y tengo otro aviso. Este miércoles tendríamos culto en la iglesia. Así que, hermanos, estén orando por esto. Hay que preparar una serie de condiciones para poder y no tener problemas legales. ¿Qué significa? Mascarilla. ¿Qué más? Tener el alcohol con gel, tener el que toma la fiebre aquí o aquí, eso, si tiene temperatura, tener el limpiapiso ahí para que desinfectar los pies, tener un ventilador ahí que circule el aire, qué sé yo, de vez en cuando echarle el alcohol gel, etc. Todo eso que nos exige el Estado como protocolo para poder funcionar. Más detalles les vamos a ir dando entre lunes y martes, pero el miércoles vamos a hacer la primera prueba, cómo resulta. Y después vamos a ir viendo cómo seguimos haciendo, porque todo esto es una experiencia nueva para todos, pero vamos a comenzar. Así que estén orando por eso, que el Señor pueda hacer prosperar estas reuniones, esta idea, etc. Amén. Amén. Ponga un dedito para arriba cuando digo amén, si dice amén.
Eso. ¿Qué más? Está el instituto el día lunes a las 20 horas. El día martes, lenguaje de señas. El día domingo, me parece, o Ricardo, día domingo, sí, 6 de la tarde, Génesis. Eso. Y los hermanos que se están discipulando conmigo, acuérdense su horario y las tareas que tienen. Amén. Amén. Bien, hermanos. Perdón, estoy... Abra su Biblia. Primera de Corintios 12. El tema que estamos tratando es la iglesia. Uno fue, hermano Ricardo, trató de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. ¿Qué más vio? La disciplina en la iglesia. Hemos visto Cristo como la palabra, y Cristo y la palabra como formación del cristiano en la iglesia. ¿Qué más vimos la otra vez? ¿Se acuerdan? ¿Qué vimos? Obediencia, 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 por medio de la palabra, etc. Así que, la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia es una institución humana como un sindicato? No. La iglesia es una asociación religiosa que tiene que tener personalidad jurídica, que si no, no se pueden reunir, estrictamente prohibido reunirse. No. En los países donde la iglesia es prohibida, y estrictamente, y con riesgo de muerte y prisión, se reúne igual. Se encuentra la fórmula. El Señor nos guía en eso. ¿Qué es la iglesia? Mire, nosotros cristianos, y yo no digo malos cristianos, digo buenos cristianos, así tenemos una idea muy vaga y muy terrenal de la iglesia. No hablar de gente que hace turismo eclesial y que va de iglesia en iglesia buscando cuál es el pastor que tiene más poder. Entonces, si una definición de la iglesia, ¿cuál es? Podría ser esta, y se la voy a dar en la introducción. La iglesia es la expresión organizada en la tierra de la multiforme sabiduría de Dios, fundada en la persona y obra de Cristo y energizada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Fíjese, es una iglesia que habla de Dios, fundada sobre la obra de Cristo, activada o energizada por el Espíritu. Entonces, la iglesia es una obra trinitaria, hermanos, que revela la unidad y la diversidad de Dios. El Padre decreta que el Evangelio debe ser hecho. El Hijo va. El Hijo ejecuta la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo entrega los beneficios que Dios da por la obra del Hijo a los que creen. ¿Se fija? Ahí. Cada uno tiene un rol, pero Dios es uno. Dios es uno, no son tres dioses. No trate de entenderlo, si no se va a volver loco. Créalo nomás, créalo y confíe. Entonces, Dios es uno, la obra es una. ¿Cuál? La redención de la creación. El propósito es uno, la gloria de Dios. El medio para ello es uno, el Evangelio de Jesucristo. Y el instrumento es uno, la iglesia de Cristo. En esta dispensación. Y la iglesia de Cristo es su cuerpo espiritual. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo que tiene la vida de Cristo por el poder
del Espíritu Santo en cada miembro del cuerpo de Cristo. El poder del Espíritu Santo no está ahí en el aire cuando nos reunimos y cae de repente, así pesca uno y lo pone a tiritar. No. Eso sucede incluso en los ritos vudú, que son satánicos. No. El Espíritu Santo está en cada creyente, en cada hijo de Dios, cada hombre, cada mujer que ha confesado a Cristo como único Señor y Salvador y se ha arrepentido de sus pecados. El Espíritu Santo ha venido a vivir en él. El mismo Espíritu está en cada cristiano, cada uno de nosotros, de ustedes, de mí y de todos los cristianos del mundo. Y viven en Cristo. El cristiano, por esa obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, viven en Cristo y para Cristo. Entonces, la unidad del cristiano con Dios y la unidad entre cristianos conforman el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Y todo el cuerpo de Cristo es uno en doctrina. ¿Cuál es la doctrina del cuerpo de Cristo? La enseñanza de los apóstoles, es decir, el testimonio de Cristo, que nos llegó a ellos y está en el Nuevo Testamento. Entonces somos uno en doctrina y en espíritu, porque hay un solo espíritu, no hay dos, tres espíritus. Y a la vez es diferente, diversa, siempre también por el poder del Espíritu Santo. ¿En qué es diferente? En dones, en ministerios, que tienen un propósito, edificarse en santidad, y el segundo propósito, para glorificar al Padre y al Hijo, y el tercero propósito, fortalecer la unidad del cuerpo. Título: la unidad y la diversidad del cuerpo de Cristo. Eso vamos a ver hoy día y vamos a estar en 1 Corintios 12, del capítulo 4 al capítulo 14. Y vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande y bondadoso Señor, pedimos y rogamos que usted pueda bendecirnos, Señor, y que el Espíritu Santo abra nuestra mente y corazón, Señor. Pedimos perdón porque no queremos que esta enseñanza tenga tropiezos en nuestro corazón, Señor, y podamos gozarnos de ella, aprender, Señor, y también, Señor, que pueda fructificar en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Reconocemos, Señor, que somos duros, que somos flojos, que somos a veces tercos, Señor, para leer y estudiar su palabra, Señor. Perdónenos porque eso es como rechazarlo a usted, Señor. Pero necesitamos a la vez, sentimos la necesidad de su palabra. Y que esta palabra que vamos a ver hoy día, Señor, usted, Señor, con el poder del Espíritu Santo y por el amor que tiene por Cristo Jesús, la haga fructificar en nuestros corazones. Le damos gracias, Señor, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 14. Pero vamos a comenzar un poco al revés. Vamos a ver los capítulos del 12 al 14 primero. Perdón, versículos del 12 al 14. Y se los voy a leer. 12 al 14. Dice, perdón, acá este es 1 Corintios 12, acá. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya. Vamos a ver del 12 al 13. Muchos miembros en un solo cuerpo. Ese es el concepto que el apóstol Pablo pone para entender la iglesia. Cada miembro de la iglesia es
puesto en ella, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es hecho miembro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo usa esta metáfora, muchos miembros en un solo cuerpo, aplicándola a Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, y los creyentes son los miembros del cuerpo. ¿Cuál es el propósito de esta descripción, o esta metáfora que hace el apóstol Pablo? Clarificar la naturaleza de la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo. Y un cuerpo, como cuerpo natural, tiene muchos miembros, órganos internos, órganos externos, y cada uno tiene una utilidad y cada uno es necesario. Algunos son más aparentes porque son externos, otros son menos aparentes porque son internos, pero ni uno ni el otro puede vivir separado del uno del otro. Y todos viven de acuerdo a qué? A la cabeza, que piensa y organiza. Este concepto de cuerpo denota lo que quiere explicar el apóstol Pablo en la esencia de la iglesia, en la naturaleza de la iglesia. Ese es el concepto, la naturaleza de la iglesia. Entonces aquí hay algo donde comienza. El Espíritu Santo pone al de la fe en Cristo en el cuerpo, su iglesia. Pero ¿quién bautiza con y en el Espíritu Santo? Es Cristo, hermano. Nosotros muchos decimos bautizado en el Espíritu o por el Espíritu. Sí, hermano, pero somos bautizados por o con el Espíritu. ¿A causa de qué? A causa de que creímos en Cristo. Por nuestra fe en Cristo. Con nuestra fe que nos es dada. Entonces es Cristo el que bautiza. Miren lo que dice Mateo 3:11. No le puedo decir que lean, pero ya lo haremos. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Dice Juan el Bautista. ¿Qué dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Cristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, es Cristo el que sumerge en el Espíritu Santo al que cree. Y es Cristo el que sumerge en el fuego condenatorio al que no cree. Entonces, y con el Espíritu Santo somos puestos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es como decir que por la fe en Cristo se nos da el Espíritu Santo, que es mi sello de pertenencia a Cristo en su cuerpo, que me hace miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si hay alguien que dice que no, es que uno parece que no tiene, pero mucha que habla bien, sabe harta Biblia, pero no tiene el Espíritu Santo, pero se porta bien, es bien moralista, y dice, bueno, derechito el tipo, pero no tiene el Espíritu Santo. La garantía de una vida santa, crecer en santidad y de la vida eterna, es el Espíritu Santo en el creyente, hermano. El diablo también es moralista y puede llegar a ser hasta casi creyente, pero no se va a salvar por eso. Entonces, si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, no pertenece a la iglesia, está condenado. Y no pertenece a la iglesia que es universal.
Muchos van a decir, ¿dónde está la Iglesia Universal? Este está hablando de la Iglesia Católica, porque católico significa universal. No. Hermanos, la Iglesia Universal no se ha manifestado aún. La componen todos aquellos que creen en Cristo como único Señor y Salvador. Y creen que Cristo salva solo por fe, que no necesita ayuda de apóstoles, vírgenes, nuevas revelaciones, sacramentos, ritos, para salvar, porque Él murió, fue el único que murió por los pecados, los pecadores, y murió como hombre siendo Dios. Y su muerte tiene efectos eternos para salvar al pecador de sus pecados. Y en esa condición están desde Pentecostés hasta el día del rapto. Todos los que creen esto, esos conforman la Iglesia Universal. Y la Iglesia Universal todavía no se ha manifestado. Todo el que confía en Cristo, entendiendo quién es Cristo y cómo salva a Cristo, les ha dado el Espíritu Santo, más allá de las denominaciones, incluso en sectas, porque hay gente que vive en sectas, secta católica, secta mormona, secta adventista, secta testigos de Jehová, etc. O sectas peores que esas. Si cree esto, Dios lo va a sacar de esa secta y lo va a poner en una iglesia de Cristo. ¿Cuándo se va a revelar la Iglesia Universal? Yo por lo menos veo dos momentos. Uno, el rapto. Porque en el rapto se van los cristianos, no los convencidos. No los que van a la iglesia a pintar monos, perdonando la expresión, porque hay mucha gente que va a la iglesia a puro pintar monos. Eso es una manifestación de la Iglesia Universal. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese, ¿quiénes? Los muertos creyentes en Cristo, los que murieron creyendo en Cristo. No dice todo muerto, o los muertos creyentes de toda la dispensación, no, está hablando específicamente los que creyeron en Cristo. Entonces estamos hablando de Pentecostés hasta este momento. Y luego nosotros, dice el apóstol Pablo, porque él pensaba que el rapto podía ser en su tiempo. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, este es un evento de la iglesia. Yo me atrevería a decir que la única profecía que tiene la iglesia es esta. Pero bueno, pero ahí se va a manifestar quiénes son los verdaderos cristianos. Y el otro momento será la segunda venida de Cristo, en su gloriosa venida del Señor Jesús como Rey y Juez. Veamos Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 14. El apóstol Juan, el anciano, está señalando que hay una batalla en el cielo. No, en la tierra, perdón, donde los hombres van a pelear contra el Cordero y contra Dios. Van a pelear contra Cristo. Van a atacar Jerusalén. Está hablando del Armagedón. Entonces dice,
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Señor de señores. Amén. Rey de reyes. Amén. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes vienen con el Señor? Los elegidos y los fieles. ¿Qué van a ser raptados al cielo? Los elegidos y los fieles de la iglesia, de esta dispensación, de este tiempo. Entonces Cristo va a venir con la iglesia. Los ángeles y la iglesia. Una iglesia santa, pura. Esa será la gloriosa manifestación de la iglesia, junto a quien, a su cabeza, Cristo. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Hoy día, en esta dispensación, la iglesia de Cristo está siendo edificada como iglesia local. Iglesias locales, ¿dónde? En barrios, ciudades, localidades, aldeas, pueblos. Son iglesias locales. ¿Hay alguna carta en el Nuevo Testamento que diga Pablo a la Iglesia Universal? Pedro a los hermanos de la Iglesia Universal. ¿No? Pablo a la Iglesia de Corinto, a la Iglesia de Éfeso, a la Iglesia de Gálatas, a la Iglesia de Tesalónica. Pedro escribe a determinados cristianos perseguidos durante el periodo de Nerón. Judas escribe a las iglesias de su tiempo. En Apocalipsis, que podría ser ahí, él presenta ¿qué cosa? 7 iglesias locales. Entonces la iglesia se está edificando a través de localidades específicas o donde viven los seres humanos, para decirla. Entonces, pero espiritualmente el creyente, físicamente estamos en una iglesia local, pero espiritualmente estamos en la iglesia universal, que debe manifestarse. Y en ese sentido estamos en el cuerpo universal de Cristo, por la fe en Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y en esta pertenencia a Cristo, Cristo está siempre limpiando su iglesia. ¿Cómo lo hace? Le da las 7 cartas y dice, ¿a qué llama la iglesia que están en pecado? Arrepiéntete. Cambia. Y eso es lo que está haciendo ahora. Llama al cristiano, a la iglesia a arrepentirse diariamente de sus pecados. Disciplinando diariamente. Disciplinando. Amonestando al creyente. ¿A través de qué? Los pastores. Los líderes. Esta no es una tarea así, llamémosla, como la llama el mundo, policial. Del pastor, del diácono, o de los maestros. No, es una tarea espiritual. Amonestar al hermano de pecado para que cambie, se arrepienta. Eso no es de un pastor mala onda. Y el otro medio es que Dios aflige la iglesia. Aflige la iglesia para ser fortalecida en fe y amor a Cristo y para limpiarla. Yo le quiero preguntar si la iglesia con la ideología de la prosperidad ha crecido en China. Ha crecido en el Medio Oriente, donde ser cristiano significa que le sacan la cabeza a uno del cuerpo. ¿Ha prosperado ahí? No. Ahí tienen todo claro, tal vez no, pero son fieles a aquello poquito que conocen.
Y eso honra al Señor. Entonces, está siempre limpiando su iglesia. Y el que no se arrepiente, el que no acepta la disciplina, la amonestación, y otros simplemente se llenan de vergüenza por la aflicción a la iglesia, Dios los saca. Los saca de la iglesia, de la localidad, porque nunca han estado en la iglesia universal. Porque no tiene el Espíritu Santo, no es salvo, no es miembro del cuerpo de Cristo. Hermanos, otro aspecto que muestra el concepto de cuerpo de Cristo es la absoluta dependencia e identidad de la iglesia en la persona y obra de Cristo. ¿Recuerdan el episodio que mismo apóstol Pablo cuenta? Cuando cae Damasco, antes de entrar a la ciudad de Damasco en Siria, que una luz refulgente lo deja ciego y cae al suelo, y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Esa es la identidad que Cristo nos da como iglesia, para que nosotros tengamos una identidad donde en Cristo. Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de Cristo. Mirar en menos la iglesia es mirar en menos a Cristo. Si Cristo manda, porque lo dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Puede ser, es mi Señor, mi Salvador, el que manda, por lo tanto, gozoso de obedecerlo, ¿no? Si no hay gozo en obedecerlo, quiere decir que hay problemas en su alma. Él nos manda a predicar, mientras Él está ¿dónde? En el cielo, en tanto que Él está a diestra del Padre e intercediendo por los que creen en Él. Él no está fuera de nuestro trabajo. Él no está desinteresado en lo que nos mandó a hacer, no. Él está intercediendo permanentemente por cada uno de los que creen. Porque Él se identifica con su iglesia, porque es su cuerpo espiritual en la tierra. Hebreos 7, 24, 25. Hebreos 7, 24, 25 dice, hablando de Cristo como mediador en el lugar santísimo, mediador entre Dios y los hombres, o los creyentes en este caso. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Sacerdocio, ¿cuál es el rol sacerdotal? El que intercede ante Dios por los hombres. Y eso está haciendo Cristo en el lugar santísimo. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, hermanos, no digamos que Cristo se está demorando, no. Cristo está trabajando, hermanos. Y trabaja permanentemente, intercediendo por usted, hermano, hermana, por todos los cristianos de Quilicura, por todos los cristianos de Santiago, de Chile y del mundo. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando Él venga como rey y juez, con los escogidos y fieles, Él gobernará ¿con quién? Con los escogidos y fieles. Entonces, hermanos, antes de ese hecho, la venida del Señor, es imposible que haya reino. El reino es proclamado por la fe en Cristo.
y tenemos un adelanto del reino en cada cristiano. Pero cuando Él venga e instaure el reino, es porque Él viene. Es porque el Rey está acá. Y Él viene con sus escogidos y elegidos. Y si alguien proclama que la iglesia es el reino o que la iglesia debe instaurar el reino, no, hermano. Eso es descartar a Cristo. Cristo nos llamó a la iglesia a instaurar el reino, llamó a predicar a toda criatura. Y Él está ahora intercediendo por cada uno. Entonces, ¿quién dice que la iglesia tome el reino? Eso es satánico. Es desligar la iglesia de Cristo. Eliminar nuestra identidad como cristianos en Cristo. Y a dar una nueva identidad en el yo. Esa es la doctrina que proviene del espíritu del anticristo que circula en la iglesia. Versículo 14. Digo el 2 y 13, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo, la iglesia, hermano, no es el pastor. Tampoco son los diáconos y los colaboradores, esa es la iglesia, no. La iglesia, el cuerpo de Cristo son muchos, son todos los miembros de la iglesia y todos tienen un solo espíritu, una sola doctrina, un solo Dios, pero a cada uno les es dado ministerios y dones diferentes. Y aquí entramos a versículo 7, 4 al 7, perdón. Leamos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ojalá esté. Entonces tenemos el Dios Trino da dones y ministerios. Vamos a este pasaje del 4:5:6. Fíjese que habla de la Trinidad, el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno da un tipo de don diferente. Dice diversidad de dones. Cuando dice dones, ahí la palabra es carismas. ¿Y quién da estos dones? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando el pecador se convierte por fe a Cristo. Y el Espíritu Santo viene a morar en él y le da un don. Después está diversidad de ministerios. La palabra ministerio significa servicios que da el Señor Jesús. Por ejemplo, Dios llama al servicio pastoral a un hombre. Dios llama al servicio evangelista a otro hombre. Dios llama a un ministerio de maestro a una hermana o un hermano. Dios llama a un ministerio de oración a personas. ¿Quién lo hace? Dice que da o que llama el Señor Jesús. El Señor, dice, el Curios. Y eso habla de Cristo. Y diversidad de operaciones. ¿Qué significa esto? Señales y milagros. Eso es. Que da Dios Padre, que hace todas las cosas en todos. Entonces, si hay algún milagro, Dios Padre. Si hay algún llamado a un servicio, Cristo. Si hay algún don de cada uno, Espíritu Santo. Versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Se lo quiero leer en una versión de la Biblia de las Américas, que dice lo siguiente así, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Por qué busqué el cambio? Para que se entendiera, no, provecho de quién, del mundo, no, para el bien común de la iglesia.
Porque acuérdense que estos dones son dados al creyente. No es dado a los intelectuales, no es dado a los más moralistas, no. Es dado al creyente. Y bien común significa a la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo se le da un don del Espíritu para el bien del cuerpo, para desarrollar el cuerpo, bendecir el cuerpo, beneficiar el cuerpo. El Espíritu Santo, tenemos que tener en cuenta, se expresa en el cristiano de dos maneras. Una de las formas en que se manifiesta el Espíritu Santo en el creyente es por medio del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo. No lo vamos a leer ahora, lo leímos la vez pasada, Gálatas 5, 22, 23. El carácter de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta? Es por obediencia y sometimiento a su palabra. El Espíritu Santo está cultivando esos atributos que le llaman, de Cristo, que se llaman frutos del Espíritu, que son 9, están ahí en Gálatas. Pero la otra forma que el Espíritu Santo se expresa en el cristiano y en la iglesia es la práctica del don dado por el Espíritu Santo para edificar la vida espiritual de cada miembro del cuerpo. Y estos dones son dados por gracia, hermanos. El fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo son dados por gracia, porque vienen en el paquete de la salvación, que es dada por gracia. Esto nos dice ya que el miembro del cuerpo depende uno del otro. Cada uno depende de los demás. ¿Por qué? Porque ninguno tiene todos los dones necesarios. Si Dios los repartió por medio del Espíritu Santo en cada miembro de la iglesia. Solo Cristo tiene todos los dones porque Él es Dios y el hombre perfecto. Santo, santo, santo. Y todos nosotros dependemos ¿de quién? De Cristo. Entonces el Espíritu Santo, ¿de dónde toma los dones? De la persona de Cristo, hermano. Después vamos a entrar a mencionar algunas cosas, pero yo quiero seguir con el versículo del 8 al 11, donde hay una descripción de los dones, para que nos entendamos de qué habla la palabra cuando habla de dones. Vamos a ver brevemente. Los voy a mencionar nomás, no voy a citar versículos, nada. Si alguien quiere profundizar sobre eso, ojalá lo pudiera hacer. Palabra de sabiduría. ¿Qué significa? La aplicación en forma correcta y edificante en el momento exacto de la palabra de Dios. Esto es una característica de ¿quién? De quien da consejo. Debería ser un don generalizado entre los pastores. Yo me temo que no es así siempre. Pero hay muchos hermanos y hermanas que tienen este don, que parece que llegan en el momento justo y dicen la palabra justa de Dios y uno cubre una necesidad, aclarar algo, conocer algo, una palabra de Dios. Ese es un don especial, se llama palabra de sabiduría y siempre está relacionado con la palabra de Dios, no con la palabra humana. Palabra de ciencia, entendimiento profundo de la palabra de Dios. Y en eso tenemos algunos conocidos que escuchamos sus predicaciones. Por ejemplo, Pastor Núñez, Pastor MacArthur, incluso Paul Washer, que en algunos aspectos han tenido palabra de ciencia, es decir, han profundizado un aspecto de la palabra de Dios, dándonos una enseñanza que no veíamos, pero que estaba ahí. Ellos no es que fue revelación, no, fue donde Pablo tenía eso.
cuando el apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 11:73, oh ciencia de Dios, admirado por el entendimiento que Dios le había dado y las cosas profundas que le había revelado. Pablo tenía ese don de fe. El don de fe es la confianza absoluta en Dios y la total dependencia de Dios por medio de la oración, hermano. Hay hermanos y hermanas, y en la historia de la iglesia han habido hombres y mujeres que tienen este don. George Muller, del siglo XIX, era un hombre de oración. Él tenía un orfanato de 3.000 o 4.000 niños y él solo le pedía al Señor, se arrodillaba, Señor, necesitamos esto. Y llegaba. Tanto así que en un viaje de Estados Unidos a Inglaterra, recuerde que en ese tiempo se viajaba por mar. Y viaja Miller de Estados Unidos a Londres, donde tenía en pocos días más una entrevista con la reina Victoria de Inglaterra. Y cuando están en el medio del Atlántico, el barco entra en una neblina. Una neblina muy densa, muy espesa, que era común en el Atlántico. Entonces el barco, como no tiene radar, porque todavía no se habían inventado, ¿qué hace el capitán? Detiene el barco. Entonces Miller va donde el capitán le dice, capitán, ¿por qué nos hemos detenido? Miren, no se ve nada, no podemos seguir, es muy peligroso. Dijo, capitán, yo en unos días más tengo que estar en la presencia de la reina Victoria y yo nunca he fallado a una cita, porque es para la gloria de Dios. Entonces dijo, señor Miller, nosotros no podemos hacer nada, tiene que esperar a que esto pase. Entonces le preguntó Miller, ¿dónde está la cabina? Allá arriba. Y partió a la cabina. El capitán lo siguió de atrás. ¿Qué va a hacer? Pensó que iba a hacer alguna maniobra. Y llega a la cabina Miller y se pone de rodillas y se pone a orar. Entonces el capitán también se arrodilla. Entonces Miller le dice, no, usted no ore porque usted no cree. Y Miller oró, y a voz alta, Señor, tú sabes, mi compromiso, la gloria es su nombre, porque yo nunca he fallado, está en el rey de Inglaterra, que llevan esto. A la hora, la neblina se había despejado. Hudson Taylor, un misionero en China, ese hombre dependía de la oración. Y fue el misionero que más hizo en China, y mucho del cristianismo actual de China se debe a la obra que hizo Hudson Taylor en el siglo XIX. Don de fe es un don necesario y se necesita personas en la iglesia que tengan este don. Sanidades. Don especial que el Señor Jesús usó para demostrar que era el Mesías prometido de Israel y también fue dado a los apóstoles para autenticar su predicación. Después de ello, hasta hoy, Dios sana sin que Él dé el don a alguien específico por largo tiempo o por toda la vida, sino que Dios usa una oración personal, un clamor de una iglesia, un vaso de agua. Claro. ¿Se ha sanado gente? Sí. ¿Gente que ha orado? Sí. Hasta yo he orado por gente que ha sanado. Pero no quiere decir que tengo el don, porque yo he orado por otras personas y no se han sanado. La voluntad de Dios, ¿cierto? Profecía. Profecía, proclamación de la palabra. Predicación significa esto. En términos literales significa hablar hacia afuera, o hablar en público, o hablar hacia el público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Profecía igual predicación. Y la predicación puede tener dos sentidos. Uno, por reiteración. ¿Qué significa? Repetir, proclamar la palabra ya revelada. La que ya está escrita, la que ya está revelada.
La otra proclamación es de revelación, es decir, proclamar la palabra no revelada, misterio. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, la palabra, lo revelado es menos de un tercio de toda la profecía del Antiguo Testamento. La mayor parte es proclamación reiterada. Lenguas y diversas traducciones de lenguas diversas. Don especial de comunicar el Evangelio a otros idiomas, no aprendidos, idiomas gentiles en este caso, sobre todo en Hechos 2, señalando el juicio de Israel y proclamación del Evangelio en todos los idiomas de la humanidad. Y se refiere a eso. En Hechos 2, que los discípulos hablan en lengua y lo dice la gente. ¿Por qué hablan en nuestras lenguas? Significa que se cierra, Dios cierra con juicio a Israel, que la palabra de Dios ahora se va a publicar, a predicar, a proclamar en todas las lenguas de la tierra. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a ser llevado a todos los hombres de la tierra, todos los seres humanos de la tierra. Y el traductor era necesario para explicar a la congregación lo que Dios estaba diciendo y edificar a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Que si no hay explicación, no hay traducción, no hay edificación. ¿Con quién se edifica o crece? Con algo que no entiende. Solo algunas iglesias suponen. Entonces, y veamos otros dones lo tomé para terminar de explicarlo en Romanos 12, del 7 al 8. Don de servicio. Don de los que ayudan. El que siempre está disponible en servir humildemente, se goza en reparar, asear, ordenar, ayudar en tareas materiales, etc. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:25 de Epafrodito: hermano, ministrador de mis necesidades, mi servidor de mis necesidades. Era un hombre con el don de servicio, don de enseñanza, capacidad de aprender y enseñar claramente la palabra. Esto da a pastores y también a hermanos que hacen de maestros. Es una capacidad que es de entender, porque si no entendemos, ¿qué vamos a enseñar? Pero tiene esa capacidad de entender claramente la palabra y los capacita para enseñar. Exhortación, capacidad de llamar y convencer a otro con la palabra de Dios a abandonar el pecado o animar a otros a fortalecerse en el Señor por medio de la palabra. Exhortar significa apelar, llamar, incitar. El que reparte con liberalidad. ¿Quién es este? El que da de sus propios recursos con generosidad, pensando en la iglesia de Dios. Hay un hombre muy generoso en Hechos 4 y es Bernabé. Bernabé, así, sin aspaviento, vendió una propiedad que tenía y puso todo el dinero a los pies de la... Este es un hombre, liberalidad significa generosidad. Vio la necesidad, sin problemas, dio su propiedad. Los que presiden son los que administran, tesoreros, por ejemplo, los que guían, coordinadores, por ejemplo, y organizadores, que organizan las actividades de la iglesia, campaña evangelística, esto, lo otro, lo que sea necesario. Y los que tienen misericordia, los que dan alivio y consuelo a los afligidos por problemas emocionales, económicos, desánimo o enfermedades, y lo hacen con la palabra y una actitud compasiva. Es un don tan necesario, hermano. Necesitamos hermanos y hermanas que tengan este don, porque cuando andamos mal, a veces un hermano que se acerca con una actitud amorosa, compasiva, y te da justo esa palabra, Dios mío, es maravilloso, ¿no? Necesitamos eso. Versículo 11, y aquí pasamos al versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones los da el Espíritu Santo y lo hace como Él quiere. No estar orando porque yo quiero este don.
Me gusta el otro don. Es que yo creo que tengo este otro. Él reparte según su soberana voluntad. Así que no gaste rodillas pidiendo un don. Averigüe el que tiene y trabájelo para la gloria de Dios. Los dones son dones espirituales, hermanos, que no vienen por nacimiento y ni se adquieren por entrenamiento, sino que son dados al creyente al momento de poner su fe en Cristo. Es una gracia de Dios, hay que repetirlo, es una gracia de Dios, es un acto espiritual, es un don espiritual, no aprendido ni adquirido, sino que nos fue dado. Los dones que da el Espíritu Santo están siempre relacionados con la persona de Cristo. Dije antes, ¿de dónde el Espíritu Santo toma los dones? De Cristo. 16:14 dice, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Toma de Cristo, no solo la enseñanza, sino su carácter, fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu, el Espíritu los toma de Cristo, toma el carácter de Cristo, toma la persona de Cristo, la persona, y lo pone en el creyente, hermano. Por tanto, no existe el don de la música. Yo tengo el don de la música. Y canto reggaetón, toco reggaetón. El don de cantar, el don de danzar, el don de soñar, el don de levita, el don de salmista, el don de cocinar. No, hermano, no existe eso. Esos son dones que se han inventado para consuelo de tontos. El diablo nos ha hecho eso. Los dones tienen el propósito de la mutua edificación y consuelo entre los miembros del cuerpo y la glorificación de Cristo, porque los dones vienen de Cristo, de su persona. Y cuando ejercitamos los dones, ¿qué reflejamos? A Cristo. Por eso se llama la iglesia el cuerpo de Cristo. El cuerpo espiritual de Cristo. Porque somos edificados en el carácter y en la persona de Cristo, por medio del fruto del Espíritu Santo y los dones espirituales que da el Espíritu Santo, que toma de Cristo. Y de los dones se ha hecho una cosa mundana, repulsiva, que cualquier cosa es don del Espíritu Santo. Hemos ofendido a Cristo, pero por ignorancia y por carnales. Los dones se deben practicar. Los debe practicar cada miembro motivado por el amor. Porque los dones se pueden practicar en la carne. Uno que tiene el don de enseñanza puede enseñar correctamente la Biblia, pero lo puede hacer en la carne, es decir, motivado para su gloria, no para dar gloria a Cristo. Y a la larga, déjeme decirle que cuando sucede eso, yo hice una anotación, el cristiano, cuando no se amolda a la palabra y a los dones y al carácter de Cristo, termina acomodando la palabra, acomodando a la persona de Cristo, ¿a qué? A sus pecados. Y hoy existe mucho eso. Aunque esto no es así, porque no puede ser así. No queremos juicio. Dios es amor, no es juicio. No queremos juicio a nuestros pecados. Eso es aceptable al mundo. Entonces debemos hacerlos motivados por el amor de Dios en el creyente, que es un fruto del Espíritu, para que este don sea efectivo y honre a Cristo, para que sea edificante y honre a Cristo.
y edifica al hermano en la persona de Cristo. Hermano, es urgente que conozcamos y practiquemos el don que el Espíritu Santo nos dio cuando creímos en Cristo Jesús. No preocuparse de servir con el don que nos fue dado es valorar en poco la iglesia, es valorar en poco a Cristo y es valorar en poco a los hermanos. Y es desobedecer al Espíritu Santo. Porque nos negamos a glorificar a Cristo con nuestro don que nos fue dado. ¿Mm? Esta realidad espiritual, hermano, en la iglesia, mejor dicho, es una realidad espiritual muy aparte y no tiene que ver con mis sentimientos. No, es que yo siento amor por los hermanos, yo amo a Cristo, pero desobedezco a Cristo. Si pensamos que con sentimientos de amor, así, sentimientos, llamémoslo así, carnales de amor, vamos a cubrir el pecado de no estar obedeciendo un mandato de usar el don para edificación de los hermanos en Cristo. No, hermano. Y se nos olvida que nosotros estamos completos. Efesios 1:3, que nos ha dado toda bendición, subrayelo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos completos. Pero no nos disponemos a practicar aquello que nos ha sido dado por gracia. Esto hace de la iglesia una iglesia, la no práctica de los dones, no la búsqueda de los dones, una iglesia casi muerta, hermano. Porque es desobediencia, o por ignorancia, o porque no nos creemos el cuento. Y en ambos casos no deja de ser pecado, hermano. Y después de esta predicación, usted ya sabe. Entonces es responsable de sus dones. Hermano, tenemos que orar, rogando que el Señor nos ayude, primero pedirle perdón, y nos ayude a conocer y a practicar el don que su Espíritu nos regaló para edificar a mis hermanos como Cristo. Y para que Cristo y el Padre sean glorificados en la iglesia. Hermanos, la práctica del don espiritual en cada miembro fortalece al que lo practica, fortalece al que lo recibe, y es fortalecida la unidad de la iglesia en Cristo. ¿Por qué se fortalece la unidad? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso fortalece la unidad de Cristo. La semana pasada dije, ¿qué fortalece la unidad? La santidad. Y un aspecto de la santidad es obedecer lo que nos han mandado a hacer. Practique su don, no es opcional. No hacerlo es tener una iglesia dividida, que deshonra a Cristo. Si tenemos un bajo concepto de Dios y de Jesucristo, tenemos un bajo concepto de la iglesia, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia no es del pastor, hermano. El pastor, como miembro de la iglesia, también está sometido a los mandatos de Cristo. Porque los mandatos estos que predicamos no son del pastor. Algunos piensan que es del pastor, que es demasiado legalista. Yo a veces pienso, hay algunos, ¿qué le van a decir al Señor? Digo mío. Yo, sinceramente, hermano, yo ante el Señor tengo que dar cuenta como predicador, tengo que dar cuenta, yo ya tengo temor. Y esto me lleva a depender más de Él que de mí.
porque yo me mando una detrás de otra, pero el Señor no. Es que por eso le digo, obedezcamos, hermano, obedezcamos. Queremos una iglesia fuerte, queremos que los hermanos... Entonces, contribuyamos con algo. ¿Qué don le dio el Señor? Y practíquelo. Y practíquelo para la gloria de Dios primeramente. Y eso va a edificar a los hermanos. No nos hagamos los lesos con esto. Porque además, hermanos, vienen tiempos difíciles. ¿Y nuestra fortaleza cuál es? Cristo. La obediencia a Cristo. Eso es nuestra fortaleza y nuestra unidad como iglesia de Jesucristo. No son tiempos para andar, como se dice, bartoleando o jugando a ser iglesia o jugando a ser cristiano. Y no estar muy adentro para no quemarse ni muy afuera para no enfriarse. Eso es la odisea. Dios los vomita. Así que, hermanos, en nombre del Señor le digo, practique su don. Ora al Señor. Si tiene posibilidad de involucrarse en algo, involúcrese hasta que descubra su don. Porque la iglesia lo necesita. Le fue dado porque los hermanos lo necesitan. Todos necesitamos de esos dones que están ahí, en cada uno de nosotros. Porque eso nos fortalece, nos une como hermanos y hermanos en Cristo. Así que, hermanos, yo exhorto, busque, ore, clame desesperadamente por descubrir y practicar su don. Bien, hermanos, oremos para cerrar. Padre eterno, Padre misericordioso, en nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por lo que usted nos ha regalado, que la salvación es un regalo, pero que todavía no lo dimensionamos. Y su gracia, Señor, que nos da conformarnos al carácter de Cristo y dones espirituales para glorificar su nombre y edificarnos mutuamente en la persona, en la obra de Jesucristo, Señor. Qué gran misericordia, Señor. Yo pido y ruego, Señor, que usted nos perdone y nos limpie de maldad, Señor. Y oramos, Señor. Y yo oro porque cada hermano, hermana de la Iglesia Bautista, la gracia de Dios, Señor, esta manada pequeña, Señor, pueda practicar, descubrir con gozo y practicar con gozo los dones, para que su nombre sea glorificado fuera de nosotros y fuera de nosotros, fuera de la iglesia también, y pueda usted, Señor, bendecir a muchos. Padre eterno, Padre misericordioso, le pedimos una vez más esta misericordia por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les recuerdo que el miércoles nos vemos en María Luisa de Sepúlveda 93, etcétera, etcétera. Nos vamos a reunir en el local y estén orando por ello, hermanos, y estén meditando en los dones, hermanos. Necesitamos, como iglesia, los dones de cada uno, todos, unos de los otros, y Cristo sea glorificado. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor derrame su misericordia y su gracia en ustedes, y por la gracia de Dios nos vemos el miércoles. Amén. Y toda la iglesia dijo amén. Que el Señor les bendiga, hermano.